Buen día, buen día. Bueno, vamos a continuar. Estamos hablando de riñón, estamos revisando algunas patologías. Vamos a hablar del carcinoma de células renales. Les decía que este es el adenocarcinoma primario derivado del epitelio tubular. El de células claras, les decía, es el más común de estas tres variantes. Después vendría el papilar y por último el de células cromófobas. El tumor renal, este es el más común, hablando de riñones en un 90%, y es la octava neoplasia más común en general, hablando de todos los tumores en los adultos. Predomina en pacientes entre los 50 y 70 años de edad. Sí es mucho más frecuente en adultos, en masculinos, en proporción 2:1. Y el cuadro clínico, pues, característico, ¿no? La tríada característica es hematuria macroscópica, dolor y masa palpable. Esta es una de las complicaciones más importantes, que realmente el diagnóstico se hace ya en estadios muy avanzados, en estadios clínicos iniciales. Realmente es difícil hacer el diagnóstico, porque digo, es una masa que va creciendo poco a poco, casi siempre es detectable, hasta que pues ya produce alguna de estas alteraciones, ya es cuando es una masa pues muy grande, ¿no? Y por eso es complicado el manejo. En imagenología realmente el aspecto de las lesiones es muy variado, puede ser desde algo muy hasta lesiones como las que ya vimos antes, ¿no? Hablando de los quistes. El ultrasonido realmente es poco sensible, solamente vemos la masa, pero no podemos estratificar, no podemos hacer alguna otra definición, ¿no? Solamente decir, pues hay una masa y derivarlo para hacer otro estudio. La TAC sí podemos diagnosticar, podemos estratificar, y como ya hemos visto, la fase nefrogénica, la fase en la cual el contraste está a nivel de las arterias, es la más sensible para hacer los diagnósticos. Y en la resonancia magnética incluso podríamos hablar de ir perfilando la histología del tumor. Les pongo ahí una imagen de un riñón, es una pieza de patología, en el cual estamos viendo la lesión, ¿no? Que está aquí muy cortical. Vemos cómo tiene zonas que son se ven muy blanquecinas. Podríamos hablar de que son áreas las más sólidas. Vemos ahí áreas de necrosis. Entonces, esto que vemos acá, pues lo vamos a ver, como ya lo hemos revisado en otras patologías, pues traducido en imagen. Vemos el aspecto tan heterogéneo que puede tener, pues tiene componente graso. Otra vez tenemos el componente de la necrosis, y pues la parte del componente sólido y la parte fibrosa del tumor. Este es otro aspecto, vean, esto sería, traspolémoslo a la imagen, esto lo veríamos como una imagen quística, ¿no? Obviamente los quistes serían estos componentes de acá, el resto serían los septos. Si esto lo traspolamos a un Bosniak, hablaríamos de que sería un Bosniak, fácilmente un Bosniak 4, ¿no? Por lo menos. Otro aspecto, vean aquí una de las complicaciones, la más importante, también uno de los motivos por el cual la imagen es fundamental, es, por ejemplo, la presencia de trombos a nivel de la vena renal. Vemos aquí cómo la vena está ocupada por todas estas masas. En este caso hay trombosis ya de la vena renal, obviamente el tumor aquí lo vemos, ¿no? Que además ya está infiltrando también parte del resto del riñón. Bueno, esas imágenes se las puse pues para que tengan la idea de esto es lo que vamos a observar al final de cuentas por imagen. Tenemos un paciente de 72 años de edad en el cual estamos viendo el riñón del lado izquierdo, y aquí nos ponen unos signos de interrogaciones porque estamos viendo una masa localizada hacia el polo inferior del riñón. Esto, digamos, es la parte normal del riñón. Pero hacia el polo inferior vemos una imagen hipoecoica, de bordes pues mal definidos. Tiene una morfología redonda. Entonces, es lo más que podríamos identificar por ultrasonido. Vemos acá. Nos están viendo toda esta masa que es heterogénea.
que corresponde con una tumoración que falta estudiarla. Les repito, por ultrasonido, decir que es un tumor de células renales o que es un tumor de células claras, realmente sería muy, muy aventurado. Con el Doppler, pues tiene codificación, tanto periférica como central. ¿Qué estamos viendo acá? Es una... Igual parece una tumoración, ¿no? Una masa. En el riñón Y de izquierdo. Ok, ¿qué se ve? Se ve incluso hasta los septos, ¿no? ¿Qué estudio es? Una TAC con contraste en fase arterial. Exacto, es un ataque de abdomen con contraste en una fase arterial. Es un corte axial. Y evidentemente lo que está mal es en el riñón del lado izquierdo. Vemos cómo la morfología del riñón no es la habitual, de hecho lo vemos aumentado de tamaño. Vemos áreas hipodensas, vemos áreas hiperdensas que son las que están captando el contraste, otras áreas todavía mucho más hipodensas. O sea, es una zona en la cual la arquitectura normal del riñón pues está perdida, ¿no? Prácticamente. En un corte más inferior se hacen más evidentes estas zonas hipodensas que podemos interpretar como áreas de necrosis, ¿no? Porque no tienen captación del contraste, se ven francamente hipodensas. Entonces, bueno, esa es de las complicaciones que hay. Mismo paciente en una reconstrucción coronal. ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención? Igual que el riñón izquierdo está muy agrandado. Que el riñón izquierdo está muy agrandado y que hay zonas donde pues igual no llega el contraste. Ok. Se ve hipodenso, ¿no? La captación no es la misma. Doc. Sí. Lo que está debajo de el riñón derecho es colon. Ajá, es la parte del ciego. Ah, ok. ¿Algo más que les llame la atención? ¿No tiene un quiste el derecho? ¿Cómo sabemos que es un quiste? Porque se ve como una zona redonda, redondeada, que corresponde con las características de quistes. ¿Qué más? Se observan como septos, pero sí se observa como en la porción lateral, como un pequeño triángulo un poquito más hiperdenso. Ok. Entonces, con el contraste. Actualmente, ¿lo podrías señalar, por favor? Sí se ve como una masa redonda que igual no toma contraste, entonces pues, podríamos llegar a pensar que es un quiste. Exacto, bueno, ya vimos lo de los quistes, ya hablamos de que no tienen captación de contraste, suelen ser redondos, ovoides, y es esta de acá. Doctor, ¿y la hiperdensidad que se ve debajo del hígado? ¿Esto de acá? Sí. Es también hay contraste en intestino, es contraste oral. Bien. Otra imagen, creo que es francamente donde está el problema. Del lado izquierdo del paciente vemos una masa de grandes dimensiones que ocupa casi todo el hemiabdomen del lado izquierdo. Es una fase contrastada, la tenemos aquí, es una TAC en fase contrastada arterial. Vemos cómo sobre todo la captación es periférica. Y al centro no hay captación de contraste, se ve hipodenso. ¿Qué más les llama la atención? Que ya está invadiendo la pared abdominal. Exacto, vemos que
hay presencia, la masa ya está extendiéndose hacia partes blandas por fuera de la cavidad. Muy bien. Mismo paciente, ahora en una reconstrucción coronal. Vean cómo en este caso, al menos en este corte en particular, no se ve que haya parénquima como veíamos en los otros ejemplos. Aquí prácticamente todo el riñón está tomado. Estas áreas que no captan contraste, ¿de qué nos estarán hablando? Áreas de necrosis. Áreas de necrosis, ¿no? Bien. Una reconstrucción en sagital. Y aquí podemos ver que lo que queda de riñón sano solamente es esta porción, lo que sería el polo superior. El resto pues está tomado por el tumor. No, que lo que se ve arriba, ¿qué sería? Esto de acá. Sí. Pues mira, adentro se ve hipodenso, tiene una pared gruesa, Es ondulante del lado izquierdo. ¿Qué es? el estómago. Estómago, exacto. Es el fondo gástrico. Pero el paciente está acostado. Si está acostado y está boca arriba, si tiene líquido, ¿hacia dónde se va a ir el líquido? Si está acostado. ¿Hacia dónde se va el líquido? ¿Eh? Si está acostado. Sí, Hacia atrás, hacia el fondo gástrico. exacto. Recuerden, no podemos tomar tags de pie, ¿eh? Todas las tomografías, y se lo digo porque luego sí nos han pedido tomografías que quieren que se tomen en bipedestación. Aquí, bueno, es una reconstrucción, ¿ok? Entonces, bueno, es el fondo. Bien. ¿Dónde está el problema acá? Es la masa se ve en el riñón izquierdo también, ¿no? Se ve hipodenso, una delimitación. Hay problemas en ambos. Pero también estarían en ambos riñones, ¿no? ¿Y cuál nos preocupa más? La del izquierdo. ¿El izquierdo no es un quiste? La del izquierdo. Esta les preocuparía No, más. sería más la derecha, ¿no? Porque el izquierdo se ve como uniforme, bueno, más homogéneo, en cuanto el otro se ve un poco más, que unas áreas captan más y otras menos. También pareciera que fuera una pérdida de la diferenciación, ¿no? ¿O no? ¿Para qué les gusta más? Sí, Como para un tipo quiste. 1. Un quiste, un Bosniak 1, ¿no? Captación de contraste, la pared delgada, es homogéneo. Pero esta masa que vemos acá del lado derecho, pues sí es bastante heterogénea, con captación del contraste central. No, aparentemente en este corte no se ven áreas quísticas, pero pues está deformando el contorno normal del riñón. Entonces a mí el que me preocuparía más pues sería este de acá. Y bueno, es una neoplasia en el riñón, un tumor de células renales. ¿Preguntas hasta acá? Hablando de tumores, yo sé, es un ejemplo nada más. Hay otro tipo de tumores, hay tumores benignos, malignos. Si nos vamos ayer su compañera me preguntaba de la edad. Es muy característico, ¿no? Por ejemplo, los nefroblastomas, ¿son de adultos o de niños? ¿Sería de niños? Principalmente de niños. Tumores de niños. El tumor de Wilms, de adultos. no, es de niños. Bueno, ya cuando lleven nefro ahí lo van a ver. Entonces, tumores que son muy característicos de la edad del paciente. Aquí nos referimos específicamente al tumor de células renales, que es el más frecuente de los tumores renales en adultos. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, vamos a hablar más algunas variantes, de hecho ya lo habíamos mencionado.
Este es un riñón en herradura. Veamos que su característica es que están unidos por el polo inferior, tienen una malrotación. Se pueden observar por ultra, sobre todo en pacientes pediátricos. Esto es la columna. Aquí está el abdomen. Y aquí vemos que tanto el riñón derecho, aquí están marcados, derecho, izquierdo, están fusionados. De hecho, aquí vemos, esta es la bifurcación de las... ¿qué vasos serán estos? Serían... De la aorta. No. Esta es la aorta. Estoy viendo un corte más o menos por acá. La ilíaca. Las ilíacas. Las ilíacas. No, el uréter no va pegado a la columna. Aquí tenemos la columna. Este es un cuerpo vertebral. Y estas imágenes redonditas anecoicas de un lado y del otro corresponden a las ilíacas. Ilíaca primitiva derecha, ilíaca primitiva izquierda. Y así era como se nombraban antes, ¿no? Ahora ya solamente es ilíaca. Ilíaca común. Y bueno, aquí lo interesante es ver que está conectado, y vemos el parénquima renal que se continúa de un lado hacia el otro, lo que nos habla del riñón en herradura. Aquí lo vemos mucho más claro en la TAC. Es una fase nefrográfica. Vemos que la corteza del riñón está con todo el contraste captando. Y lo que les decía, en estos casos puede haber una malrotación. Vemos hacia dónde está el ilio. Normalmente el ilio deberíamos de ver lo que está viendo hacia la parte medial. Aquí está viendo totalmente hacia afuera. Y está fusionado en este punto, ¿no? Este vasito que vemos aquí es la mesentérica inferior. Otras variantes, cuando hay un riñón que es está heterotópico, o sea, están del mismo lado. Dentro de estas, pues hay varias disposiciones que puede adoptar el riñón, uno debajo del otro, uno encima del otro igual, pero con un hilo viendo hacia un lado, otro hacia el otro que están en la misma altura, solamente fusionados por la línea media. No sé si logran identificar aquí los dos riñones. Pues más o menos como que los cilios los tienen viendo hacia el mismo lado, ¿no? Exacto, aquí tenemos uno y aquí el otro, los ilios están del mismo lado. Aquí vemos el polo superior. Estas son variantes que posiblemente no le causen problemas a los pacientes. Una de las complicaciones más comunes es problemas en el drenaje de la orina, en la excreción de la orina, porque los ureteros suelen tener un trayecto un tanto tortuoso. Esa sería como su mayor complicación. Lo vemos en la TAC, se ve mucho más claro. Vemos, esta es una reconstrucción un tanto ahí medio oblicua, por eso se ve aquí un tanto raro. Vemos columna, no en todos. Lo que se intenta aquí es demostrar los dos riñones. Vemos un riñón que está un tanto más superior, uno más inferior, cada uno tiene su ilio independiente. Y del otro lado, pues no hay nada. Este es el vaso. Mismo caso, solamente habrá una reconstrucción sagital. Aquí tenemos uno, tenemos el otro. Una reconstrucción volumétrica en 3D, representando lo que ya vimos antes, ¿no? Solamente con una perspectiva un tanto más, digamos, real, ¿no? Les repito, es una reconstrucción en 3D. Tenemos aquí un riñón y aquí hasta abajo el otro. Cuando el riñón está fusionado, un riñón que lo tenemos a nivel pélvico, que para las variantes, un riñón ectópico. ¿Se acuerdan que les mencionaba del riñón en torta? Pues sería esto, ¿no? Tal cual están fusionados totalmente. Al estar fusionados no permite su migración hacia su localización, que debería de ser a nivel de las fosas renales, que queda a nivel pélvico. Aquí, ¿cuál creen que sería alguna de las complicaciones de tener un riñón ahí? Decía que no tuviera una uretra independiente, ¿no? Una pelota independiente. Podrían llegarlo a compartir, aunque la gran mayoría de las veces sí tienen sus sistemas colectores independientes. Que para llegar a comprimir el uréter y que se empieza a acumular.
Bueno, esa es una de las complicaciones. Lo mismo, al no tener una disposición habitual, los ureteros suelen tener un trayecto tortuoso, entonces cualquier piedrita que se forme, algún cruce vascular, va a causar problemas de excreción de la orina. Y otro es que al estar en la pelvis no están protegidos como deberían estarlo por las costillas, el hígado. La grasa. Un trauma a nivel pélvico sí puede causar problemas serios a nivel de los riñones. ¿Qué mención de la grasa? Digamos que ya no estarían retroperitoneales los riñones. Sí, no, obviamente quedan a nivel de la parte anterior del abdomen. En la pelvis, prácticamente. Doctor, una pregunta. Sí. ¿En este tipo de variantes son independientes funcionalmente? O, por ejemplo, si uno se daña, el otro lo compensa, o si uno se daña el otro también. Sí, aquí pues están compartiendo prácticamente, pues bueno, habría que ver de qué tipo de daño, ¿no? Porque un paciente con insuficiencia renal, por ejemplo, pues aunque estén separados, se afectan los dos riñones, en menor medida, pero bueno, la afectación es equitativa. Si ya hablamos de una infección, algo así, pues sí, al estar en contacto uno con otro, pues, se van a afectar necesariamente los dos al mismo tiempo. Entonces, bueno, tendríamos que determinar la patología para hablar de la afectación. Si hubiera un tumor, pues igual, ¿no? Al estar juntos, al crecer, pues obviamente va a tomar los dos riñones, no va a respetar uno u otro. Gracias. Uh-huh. En este caso es una resonancia magnética, es una secuencia potenciada en T2 con supresión de la grasa y estamos observando el riñón. Ven, aquí vemos parte de los huesos ilíacos, lo que nos dice que estamos a nivel de la pelvis. Y esto que vemos aquí son los riñones. Vean cómo el seno renal del lado derecho tiene un poquito de orina, por eso se ve hiperintenso, y está demostrando que los ilios renales están viendo hacia enfrente, lo que hablábamos, ¿no? Aquí se pueden dar una idea de dónde están localizados. Un trauma aquí, un golpe, pues jugando fútbol, por ejemplo, dando un balonazo acá, pues sí le puede dar puede haber una complicación grave a nivel de los riñones. Mismo caso, esta es una adquisición en sagital, este es un T1, igual, nada más para demostrar a la situación en la que están localizados los riñones. Y ya. ¿Preguntas? Creo que ninguna, doctor. ¿Ninguna? Bueno. Bueno, entonces vamos a terminar con el tema que habíamos dejado a la mitad. ¿Se acuerdan? Nos habíamos quedado en la urografía escletora. Hablamos del doble sistema colector. Y aquí también, pues, del riñón en herradura, ¿no? Que ya también comentamos de él. Bien, la uretrocistografía es un estudio también que ocupa medio de contraste. Aquí se ocupa de contraste iodado, hidrosoluble. ¿Cuáles son algunas de las indicaciones? Un trauma pélvico, estenosis uretral de diversa etiología, puede ser por hiperplasia prostática, puede ser por iatrogenia o traumas por constantes cateterizaciones de la uretra, colocaciones de sondas Foley, presencia de divertículos, identificar la causa de alguna obstrucción uretral, sospechas de cuerpos extraños, tumores también, no son tan comunes, pero bueno, también los hay. Sospecha de fístulas uretrales, una fístula que vaya, por ejemplo, al recto o hacia tejidos blandos. Y reflujo vésico ureteral, es una de las indicaciones principales. Aquí lo que se intenta demostrar es tal cual. La uretra, este estudio es exclusivo para pacientes del sexo masculino. ¿Por qué? Pues la uretra femenina es muy corta, realmente no nos permite explorarla de esta forma. Esto es, les repito, exclusivamente para pacientes del sexo masculino. Lo que se hace es que
Hay diversas técnicas para hacerlo. La idea es introducir contraste desde la uretra en su porción distal y que pase hacia la vejiga. Obviamente la idea es visualizar todas las porciones de la uretra. ¿Saben cuáles son las porciones de la uretra? La prostática, la membranosa y la esponjosa. No. Sí mencionaste algunas, pero solo dos. Te faltan. ¿Alguien? La preprostática, la prostática. No. Solo dijiste una. ¿No? Clases de anatomía. A ver, los hombres deberían saber las porciones de su uretra. La prostática, la Membranosa y esponjosa. La esponjosa no. Vulvar y peneana, ¿no? Exacto. Prostática, membranosa, vulvar y peneana. Son 4 porciones. La más larga es la peneana, que es la que tenemos acá. La porción vulvar es la que vamos en sentido retrógrado. La vulvar es la que tenemos acá. La porción membranosa es una porción la más cortita. Y la prostática, que sería la que está la inicial. Puede haber una zona de dilatación donde está el verum montanum. Eso se puede llegar a observar o no. Esta imagen que tienen acá es un estudio en el cual la uretra se ve normal. Todas las porciones son normales. Y alcanzamos a ver parte de la vejiga. Ahí está. Para que vean todas las porciones. Y que no se les olvide. Entonces, este es un estudio normal de la uretra. Vamos a mostrar algunas situaciones patológicas. Vean cómo acá, a nivel de la porción vulvar, hay una zona en la cual el contraste se acumula de forma muy importante. Aquí hay diversas causas que nos podrían presentar esta imagen. En este caso es por una estenosis que se localiza a nivel de la porción membranosa. ¿Vale? Por eso se está distendiendo. Además, no es tan común que se distienda la uretra en estas porciones porque está muy delimitada por la próstata. Aquí también lo que hay aparte es una cirugía que se realizó a nivel de la próstata que hace que se dilate, que se vea más grande la porción de la próstata. Aquí esta es una de las complicaciones que hay al momento de hacer el estudio. Ven cómo hay una extravasación. Bueno, no una extravasación, el término no sería correcto. Hay una fuga del contraste de la uretra hacia tejidos blandos. Obviamente hay una ruptura de la porción de las capilares de la parte del pene. Entonces va a haber entrar hacia los vasos. Esto que vemos aquí son vasos de localización que se fugó más tarde. Se va a llegar a riñones y se va a excretar por vía urinaria. Les decía que es una forma de valorar lo que es reflujo. De hecho, este es un estudio que se realiza en pacientes pediátricos que están pasando, IBUs de repetición, pacientes de sexo masculino. Entonces hay que investigar el reflujo. El reflujo lo podemos dividir en 5 grados. Obviamente el grado 1 lo único que vemos es que hay paso de contraste hacia el uréter, limitado, no llega hasta el sistema pielocaliciar. El grado 2 solamente llega hasta este punto, no hay modificaciones en la morfología del sistema pielocalicial. En el grado 3 ya vemos que sí hay cierta tortuosidad y dilatación del uréter y del sistema pielocalicial. En el grado 4 esta tortuosidad es muy acentuada. Además, empezamos a ver que la parte del fornix, ¿saben qué es el fornix? ¿Recuerdan qué es el fornix? ¿No? ¿No? ¿Nadie? No, bueno, entonces ya está complicado.
En el grado 5 solamente pues hay mayor dilatación y los fornix pues se ven mucho más abultados, pierden la forma normal. Ustedes chequenle los fornix. Doctor, sí. Era como un espacio, ¿no? O sea, medio me acuerdo y hacía algo así, ¿no? Como... Sí, ¿no? Era como un espacio, una bolsa o algo así, un saquito. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Qué función tiene? Ahí la dejamos. Bueno, ahí la dejamos. Ahí lo checan. Solamente que vean la diferencia, ¿no? De cómo se observa el sistema pielocalicial con su uréter y aquí totalmente dilatado, ¿no? Ocupado totalmente en esa parte del riñón. Aquí lo vemos, el estudio se realiza, metemos el contraste a través de la uretra, pasa por vejiga y de momento observamos que el contraste se sube hacia los ureteros. Eso no es normal. El contraste debería de quedarse a nivel de la vejiga. ¿Qué puede condicionar esto? Les repito, es una situación sobre todo que se ve en niños, es algún tejido inmaduro a nivel de la unión uretero-vesical. Vemos aquí cómo el contraste sube y nos está pintando el sistema pielocalicial, además de los ureteros. Esto no es una orografía como la que vimos antes, no le metimos contraste intravenoso, sino que el contraste está subiendo y nos está pintando el sistema pielocalicial. Lo que les decía, se mete el contraste, pasa por todas las porciones de la uretra, llega a vejiga y vemos qué pasa. Puede ser uni o bilateral el reflujo, usualmente suele ser bilateral. Vean, esto ya es ¿qué grado les gustaría aquí que fuera? 5. Este es un grado 5, ¿no? Totalmente dilatado los ureteros, tortuosos, vemos como en el sistema pielocalicial, los fornix, de hecho en algunos ya ni se ven todos planos, abotagados. Aquí les pongo un ejemplo, este es un paciente que sufrió, le dispararon con una escopeta, por eso tiene todas estas ampostas, son artefactos metálicos a nivel de la pelvis, y pues el paciente tenía hematuria, tenía datos ahí de alguna lesión a nivel de la vejiga, de la uretra. Se intenta pasar contraste a través, de forma retrógrada, se canaliza la uretra, se pasa contraste y vean cómo llega hasta este punto nada más. No pasa de ahí. Entonces, lo que se hace es meter contraste por vía suprapúbica, mediante una colocación de una sonda por vía abdominal, se llega a vejiga, se instila contraste y vemos cómo a través de la vejiga pasa, igual se queda hasta acá. Entonces, ¿qué hubo aquí? Pues hubo una sección, la uretra está seccionada, alguno de estos proyectiles la laceró. Entonces, este es un trauma de la uretra que se puede demostrar mediante este estudio. Un paciente que tiene un trauma a nivel de la pelvis, un accidente automovilístico, suele tener ese tipo de lesiones. Entonces, estos estudios pueden hacer el diagnóstico, ¿no? Determinar que hay una lesión a este nivel. Otra estenosis. ¿Esta más o menos a qué nivel estaría? De la porción vulvar. De la porción vulvar, muy bien. Vemos cómo el contraste está entrando por acá. De hecho, antes de pasar la estenosis como que se dilata. Y sí permite el paso, pero cuesta, ¿no? Cuesta que pase por esta zona de estenosis. ¿Qué puede causar esa estenosis? Pues, les repito, hay varias causas. Puede ser incluso hasta secuelas de un proceso infeccioso, una enfermedad de transmisión sexual, generalmente la gonorrea. Puede provocar ahí cicatrizaciones. O, les repito, cuando ponen ustedes una sonda Foley y no lo hacen con cuidado, pueden provocar una lesión de este tipo. Bien, ¿preguntas, dudas? No. ¿Ninguna? Ok.
no quedó clarísimo. En esos, en esos estudios en los que dice usted que hay un paso de contraste a tejidos blandos, ¿hay un contraste especial que se tenga que usar para evitar un daño por el paso del contraste a tejidos blandos, o se sigue usando el mismo? No. Hablábamos de que el contraste hidrosoluble suele ser no produce ninguna alteración, ¿no? Entonces se usa contraste iodado. Les decía que usamos contraste iodado. El contraste iodado, o sea, en el momento de que se fuga, lo que va a pasar es que se va a reabsorber. Va a pasar a través de los capilares, de ahí a el sistema